Bienvenidos a Inverso, un espacio donde podemos conversar más sobre la lección de escuela sabática. Les voy a pedir que me acompañen a orar para que Dios pueda acompañarnos en este estudio. Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque podemos encontrarnos una semana más, podemos seguir aprendiendo y también porque tú nos muestras cuál debe ser la verdadera forma de adorar. Te rogamos que estés en este estudio, que tú nos dirijas y nos acompañes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección de escuela sabática tiene por título Verdaderos adoradores. Comienza con una historia sobre alguien que no se sentía valorado. No solamente eso, sino que fue despedido injustamente. ¿Has sentido que no te están valorando? ¿Has sentido que las cosas que están sucediendo no son justas para ti? Creo que en algún momento todos hemos sentido por esa parte. Pero ahora nos vamos a entrar a la historia de la mujer samaritana. De manera personal, me tocó interpretar dos veces a la mujer samaritana. Y la primera vez fue, lo tomé un poco más de manera graciosa, pero empecé a entender lo que podía vivir ese personaje, lo que le podía pasar, el sentirse descubierta por ocultar algo. Cuando Jesús le dice, el hombre con el que vives no es tu marido. En la segunda dramatización ya tenía conciencia de qué significaba ese personaje y de cuán rechazada o avergonzada se sentía la mujer samaritana. No solamente eso, imagínate que ahí en conversación con las personas con las que vas a dramatizar, la chacota que me podían hacer era, ¿y dónde están tus 5 maridos? Oye, mujer, tus 5 maridos. Quizás por la confianza con algún amigo, pero era un poco incómodo. Y esto que solamente estaba representando un personaje. Ahora imagínate lo que vivía día a día esa pobre mujer. ¿Por qué no iba a recoger el agua con su cántaro como el resto en otro horario? ¿Por qué iba a escondidas a un horario que no era tan transitado? Entonces, podemos ver diferentes cosas que pasaron para que ella esté yendo a ese lugar. Ahora, llega al pozo como cualquier día, a mediodía, donde el sol era un poco más intenso, y de repente un hombre le pide, Hey mujer, dame agua de beber. y no era cualquier hombre, era un hombre que tenían diferencias sociales, porque judíos y samaritanos no llevaban la mejor relación, no adoraban en la misma forma, cada quien tenía su propio templo de adoración. Por eso es que le dice, tú siendo judío, ¿me pides a mí agua para beber? La respuesta de este judío es, Ay mujer, si tú supieras quién soy, tú me pedirías agua a mí. ella estaba como que, ¿qué pasó? ¿Quién es este hombre? Y no solamente eso, empieza a tocar temas personales. Ve y llama a tu marido. Ah, ¿verdad? El hombre con el que estás no es tu marido. Entonces ella como que, ¿cómo este hombre sabe todo? Ah, pero te han lastimado. Entonces vemos el trasfondo que pasaba esta mujer. Y al darse cuenta de las cosas muy personales que le decía, ella se sentía avergonzada, pero a la vez sentía que alguien entendía el dolor que ella sentía. Por eso es que le pregunta, ¿será tú ese Mesías que tanto están hablando, que va a venir? Ella no se queda callada, uy, encontré al Mesías, me voy a quedar en silencio. No, va corriendo a contarle a los demás. Miren, aquí vemos que Jesús rompió barreras sociales, religiosas, culturales, porque la adoración que él busca no estaba en un templo, no estaba en un lugar, sino él quería llegar al corazón de las personas. ¿Tú estás adorando de todo corazón a Dios? ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? Si yo te preguntaría a ti, para ti, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Si tú puedes, colócalo en los comentarios, porque me gustaría también saber qué es lo que tú estás opinando. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Esta parte es un poco más profunda y la vamos a hacer revisando ciertos textos bíblicos. El primero es Juan 3 del 5 al 8. Este versículo nos recuerda que el nuevo nacimiento es del Espíritu. La adoración no es solamente un acto externo,
es un fruto de vida transformado desde adentro. Eso quiere decir que tú tienes que aceptar a Jesús. Por eso te pide un nacimiento del Espíritu. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 14, del 15 al 17. El Espíritu es nuestro consolador, quien nos enseña, nos guía, nos recuerda y nos conecta con Dios. Sí, recuerda, solos no lo vamos a poder lograr, pero ¿quién nos va a recordar cuál es el camino correcto? ¿Quién nos va a acompañar en esa parte? Es el Espíritu. Y también es el que nos va a dar consolación cuando estemos desanimados, tristes o sintamos que ya no podemos más. Ahora nos vamos a Romanos 8:26. Incluso cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros. Eso es la adoración auténtica. Muchas veces podemos decir, pero yo no sé orar, pero ¿cómo voy a conversar con Dios? ¿Qué le voy a decir? Recuerda, la oración tiene que ser desde nuestro corazón. Si estamos tristes, le debemos de contar nuestra tristeza. Si estamos enojados, podemos decirle, Señor, me siento enojado por tal motivo. Si estoy alegre, también puedo agradecer. Pero todo eso tiene que ser de corazón, tiene que ser sincero, tiene que ser real. No simplemente vamos a repetir todos los días lo mismo, porque ya no estaríamos haciéndolo de la manera correcta. En Isaías 1:13 y 15 y también en Amós 5:21 al 27, Dios nos dice, no quiero ritos vacíos. Él odia cuando cantamos, oramos y predicamos sin corazón, como mencionaba en la parte de la oración. Él quiere que sea una oración sincera, no que sea algo repetitivo, no que sea algo vacío, no que digamos algo que no sentimos, no que sea por apariencia. ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere? Puede que estemos orando, puede que estemos alabando el nombre de Dios o haciendo muchas cosas, pero son cosas vacías porque no las sentimos, las estamos haciendo por obligación. Quizás alguna persona la está haciendo porque sintió ese compromiso o porque simplemente quiere aparentar que está siguiendo a Dios. Pero ten cuidado, Dios conoce nuestros corazones, así que Él no nos pide que hagamos grandes cosas, nos pide cosas pequeñas, pero que sean sinceras. En Marcos 7, del 6 al 9, vemos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Qué triste sería que hablemos muy bien del amor de Dios, pero que estemos llenos de amargura, de odio, de resentimiento y de muchas cosas más que nos alejan de Dios. Eso no significa que, pero estoy pasando por una situación difícil y tengo alguno de esos sentimientos. ¿Ya Dios no me escucha? Sí nos escucha, porque Él nos conoce, pero no tratemos de aparentar algo que no estamos haciendo. Eso no quiere Dios. Y si lo estamos haciendo, conversemos con Él y seamos sinceros en cada situación. En Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad por la mentira, adoraron lo creado y no al Creador. Tenemos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién estamos adorando? Porque Dios quiere que lo adoren a Él, no a las cosas creadas. Y podemos decir, pero yo estoy adorando a Dios, sí, pero ¿a qué le estás dedicando más tiempo? A lo que tú le dedicas más tiempo es en lo que en realidad estás adorando, en lo que a ti te deleita hacer en la mayor parte del tiempo, es lo que tú estás sintiendo que es la adoración. Quizás no nos damos cuenta porque es muy fácil equivocarnos, pero Dios nos dice que nos podemos tropezar, nos podemos levantar y volver a caminar. Eso es lo que quiere. Vuelvo a repetir, cuidado en adorar lo creado y no al creador. Cada que vamos a hacer algo, recordemos eso. ¿Quién hizo las cosas? Dios. Él es el creador de todo. Él es el que nos da todo. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a cumplir con lo que Dios nos pide? ¿Estás dispuesto a adorarlo de verdad? ¿A conversar diariamente con Él? No es conversar todo el día, pero en dedicarle un momento a Dios para esa conversación real, sincera, sin distracciones, genial. Si estamos comprometidos con eso, me alegra mucho. Recordemos, la conclusión es clara. La adoración no depende de un lugar,
sino del espíritu. No se mide por la cantidad, sino por la entrega sincera. ¿Recuerdas a la viuda? Ella daba lo poco que tenía, pero de corazón. Entonces, seamos como esa viuda, de un corazón alegre. Ahora vamos a ver algunas cifras preocupantes. Miren, el 59% de los adultos adventistas ora una vez al día y el 41% estudia la Biblia diariamente. ¡Wow! Nos hemos acostumbrado a comer deprisa, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a estar en rapidez, en constante movimiento. Pero, ¿será correcto comer deprisa el pan espiritual? ¿Qué quiero decir? ¿Será correcto estudiar nuestra lección así? Uy, tengo 5 minutos. O simplemente prender un video y escuchar. Estuvimos viendo en las lecciones pasadas de que eso no era el tipo de estudio que debíamos de tener. De escuchar un video y ni entenderlo porque a veces estamos hasta medio dormidos. Eso es estar deprisa. Estar, sí, tenemos muchas actividades escolares, universitarias, de trabajo, pero recuerda, tenemos que dedicar un tiempo sincero a Dios. No deprisa, no peinándonos y arreglándonos mientras que estamos haciendo nuestro estudio, no estudiando en el camino, sino que sea sincero. ¿Por qué? Si nosotros nos acostumbramos a hacerlo deprisa, nos va a indigestar espiritualmente. Jesús es el pan de vida, como nos dice Juan 6:41. Pero si no lo saboreamos, si lo dejamos a un lado, se va a echar a perder. Muchos están sobreviviendo espiritualmente mientras se saltan estas comidas. Entonces, tratemos de hacer ese cambio. Yo te reto, te desafío a que esta semana tú tengas un tiempo de adoración sincera. Un momento en el que tú puedas hacer el estudio de tu lección de escuela sabática y conversar con Dios. Cuando hablamos de una religión que proviene de Dios, podemos ver en Juan 4:24, Dios purifica el corazón y renueva la mente para amar a Dios. Eso quiere decir nacer del Espíritu para poder adorar de manera auténtica. También hacer de nuestro hogar un santuario de adoración, obedecer a Dios voluntariamente. Recuerda, Dios no quiere nada por obligación. Quiere que seamos sinceros, que hagamos las cosas de corazón y por amor. Y recuerda que la verdadera adoración es una obra del Espíritu. No son lugares, no son palabras, no son tradiciones, sino son cosas sinceras. ¿Cómo adoras? Recuerda, Jesús está en ese pozo esperándote y no te está pidiendo agua, sino te quiere brindar esa agua viva. ¿Estás dispuesto o dispuesta a aceptarla? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Haz que el estudio de la palabra sea tu prioridad. Pero te vas a dar cuenta que cuando lo haces, vas a dejar de lado otras cosas. ¿Por qué? Porque te va a gustar tanto que vas a querer seguir aprendiendo. Vas a querer compartir con los demás, enseñarlo en las diferentes formas. Y para eso vas a tener que dedicar un tiempo consciente a Dios. Eso quiere decir que vas a tener que sacrificar otras cosas y te vas a dar cuenta a que lo haces feliz, a que ese tiempo de convivencia con Dios que tienes te va a ayudar, te va a restaurar. Haz que el estudio de la palabra sea una prioridad, ora con intención y vas a ver que tu vida va a tener un cambio. Te espero la próxima semana para seguir conversando más acerca de la lección de escuela sabática.